Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Qué difícil arrancar, ¿no? Porque se rebajoneaba. ¿Cómo está el chat? Buenas, dice... Frioto hacía ayer encima, jaja, qué gusto en la costanera. Las 13 ya es, dale, pues, la pucha, Jorge, tranquilo, nada. Buenas tardes, sí, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Espero que bien. Hola, Franco da Rosa. Hola, Marcos. ¿Cómo estás? ¿Cómo pasaste ayer? Con frío. El chat, después vas a tener que hablar un tema. No tengo que hablar con nadie. Mi querido Nelson Fútbol Rivera, muy buenos días. ¿Cómo te va? Buenos días, digo, porque todavía no comiste, creo yo, ¿eh? Sí, buenos días. Sí. Va. Excelente, súper feliz. Súper feliz. Estoy muy feliz. Estamos a un punto del mundial, muchachos. ¿Qué más quieren? Ahí O está. sea, sí. A ver, el tema es el siguiente. Sí. Fuera Alfaro, dice el chat. No. Hay que competir. Ayer Paraguay ha competido. Compitió porque vos podés jugar bien, mal, regular. Ayer creo que no fue el mejor partido de Paraguay, pero ayer Paraguay fue una selección competitiva, que es para mí lo innegociable. Y esta selección no negocia eso. Hemos sido competitivos. Estoy muy contento particularmente. Obviamente que, claro, uno está medio triste porque... Triste no. Para mí el término tristeza no cabe. Desazón puede ser. Tampoco, viejo. O sea, es lo más normal del mundo. O sea, también... Es que no estamos más acostumbrados, no mal acostumbrados, pero te güey. podría haber pasado que le ganabas a Brasil y no lo clasificabas al Mundial tampoco. Porque si se daban otros resultados. Acá la cuestión es simple. A mí me hubiera encantado ganar ayer y clasificar y empatar. Y bim bam, 12-1 y otra cosa. Sí. Pero la vida te da una posibilidad histórica de poder cerrar fuertemente una herida que se llama no poder cerrar el capítulo de Venezuela. Imagínate, yo me imagino Sajonia reventado. O sea, yo creo que los jugadores merecen tener el recorrido del mercado, el recorrido por Cuatro Mojones, pasar por la terminal. Tenemos la posibilidad de organizar algo genuinamente histórico. O sea, a partir de esto, hay que reconducir esto, hay que reorganizar esto, y ya está, se perdió, perfecto. ¿Cómo? ¿Por qué ese tema? No comparto con... Yo quiero aprovechar el tema y hablar serio. Va a hablar serio. ¿Qué es lo que pasa, chat? ¿Me pueden explicar cuál es su problema conmigo? Yo soy una persona que, si ven ahí arriba, siempre estoy top 3. Una persona que dio mucho a esta comunidad. Y me duele que me traten así por un tema técnico, literalmente, porque no podía leer el chat. Y estaba de visitante ahí con dos féminas y me cagué todo. ¿Qué voy a hacer? No escuchamos a Mercenarios, no me importa. Franco Sat dice, Uruguay nos ayudó muchísimo con su victoria frente a Venezuela, ¿cierto? No me importa. ¿Qué es lo que pasó ayer? Dice Pinky Dinkidu. No me importa. Jasó Franco, Escañí Bairo. Jasó Franco, no escuchamos a Mercenarios. Tu remera es el problema ahora mismo. Nelson, háganlo llorar. Franco Mercenario, perdón Coquevita por todo. Con Ale Rojas perdiste, Franco. Eso es cierto, porque andaba circulando una información en la que dicen que te domó Ale Rojas. ¿Eh? Así dijo el chat. No, está loco este chat. Pido disculpas, chat, si no les leí, pero no tenía internet. Nadie tenía internet. En ningún momento tuve internet. Pido perdón. Si no se les leyó, es solo por eso, no es porque no es que se les odia o algo. El partido contra Ecuador es un 9 de septiembre, señor. Sí. Mira. 16 años clavados de la última vez que fuimos a un campeonato del mundo. El 9 de septiembre Sí. del 2009. Jugamos contra Argentina. Gol de Nelson Aedo Valdés. Hoy la vida nos da la posibilidad de, si Dios permite, volver a meternos en un mundial. Pasa que yo me quedo con algo que dijo Alfaro ayer. Capaz ni haga falta el punto. Lo que podría pasar en otros partidos, ¿no? No. Es que Argentina juega de local contra Venezuela, amigo. Y Venezuela le tiene que ganar a Argentina en Argentina.
Es muy difícil. Es complicado. Es muy complicado. Se festeja el 9. No. No. Eso es en formato norteamericano. Nosotros decimos el día primero, 11-9. Y después Colombia-Venezuela, tenés razón. O sea, Está picantísimo. Pero hay algo que me gustó, que quiero hablar del partido de Uruguay. Porque, bueno, ¿sabe qué pasa? Que ayer hubo un encuentro entre los jugadores, ¿verdad? Y apareció el amigo querido Navarro. Apareció Navarro. Aguirre, el llorón le dijo a Así Aguirre. le digo. Sí, es un llorón, le dijo. Así le digo a Aguirre. Entonces, pero igual estuvo muy bueno. Ayer jugó bien Uruguay. Jugó bien Uruguay y nos ayudó. Nos ayudó con ese 2-0. No, lo que pasa es que la próxima fecha, legalmente, es una fecha de la Gran 7. Sí. Sacá de la ecuación el tema de Paraguay. Sacalo. Sacamos Paraguay, Ecuador y Paraguay, Perú. Sacamos de la ecuación. No, Paraguay va a clasificar, muchachos. Ya está. O sea, había escuchado un porcentaje de 90 y 98%, no sé qué. Venezuela tiene que, o sea, para que nosotros no eliminemos, o sea, ni siquiera ya no nos podemos ni eliminar el jugar repechaje. O sea, literalmente Venezuela tiene que ganar a la Argentina y tiene que ganar a Colombia por una diferencia de gol positiva y Paraguay perder por muchos goles. Nosotros tenemos más 4 y ellos tienen menos 3 de diferencia de gol. Porque al revés, o sea, ya está, muchachos. Por otro lado, sí es atractivo, porque por ejemplo, si es que Colombia juega contra Bolivia. ¿Allá? En Colombia. Si saca un puntito inteligente de Bolivia y pierde Venezuela, van a quedar los dos con 18 a falta de una fecha. Uy. O sea, no, imposible. Por ese lado, creo que está todo bien. O sea, ahora creo que Paraguay y Uruguay quedaron a un punto del Mundial, las dos selecciones. Prácticamente 98% adentro. No, ¿qué 98, boludo? 99,9. 99,9999. No se dice 100 porque hay una probabilidad matemática de un escenario donde tenés que cerrar el país y pasa eso. Exacto. Pero banco clasificar en casa. Pega, va a ser más fiesta, va a dar más gusto. Claro Yo que creo sí. Que viéndole el lado positivo, estar en casa, estás con tu familia. No va a hacer tanto frío. No hace tanto frío, vas a estar tranquilo ahí en el centro después, armar Sarambí. Eso va a pegar. Creo que está bueno también clasificar en casa. Evidentemente, clasificar lo antes posible era lo mejor, pero si nos toca hacerlo en casa, que sea. Pues es que Alfaro lo dijo bien. Alfaro lo dijo bien que con Uruguay o con Brasil eran partidos, era el combo más difícil. Y bueno, o sea. Sacamos 3 puntos. Sacamos 3 puntos. Y mira, ahí está la tabla justamente de lo que nos queda, que será esto en septiembre, justamente el 9. Paraguay versus Ecuador. Argentina también va a jugar ante Venezuela. Uruguay, Perú. Colombia, Bolivia, Brasil, Chile. ¿Por qué hay gente que le putea a Gatito? Lo que yo no entiendo. Tiene que definirse todavía. ¿Qué te pasa, Iván Vera? Claro. ¿Vos crees que no se va a jugar todo en simultáneo? Uruguay, o sea, Perú y Paraguay. Paraguay, Ecuador, Argentina, Venezuela, Colombia, Bolivia deben jugarse en simultáneo. No, Uruguay también tiene que jugar simultáneo, porque Uruguay también está con la posibilidad de calificar. O sea, son 4 en simultáneo y 1 el viernes. Y bueno, que jueguen todo en simultáneo y después Brasil. Y solucionar ya. Porque después en base a eso tenés que ver si se juegan simultáneos los partidos de la fecha 18. Igual combo. Mira, es la antigua selección, la ex selección de Alfaro, nada más. ¿A usted le parece que hizo un mal partido, Gatito? ¿A usted le parece que Gatito hizo un mal partido? Le están pegando por pegar. ¿Sabe qué pasa? Para mí. A mí, ¿sabes qué? Lo único que me duele a mí es que hay un grupo de personas que aprovecha el mínimo contratiempo para sacar lo que tenía guardado hace mucho tiempo. Sí. Y no hablo de un puesto. Ayer, por ejemplo, o sea, ¿falló Junior ayer en el gol? Sí. Pero para mí, ¿sabes cuándo falla? Junior tiene un error de lectura, para mí. Porque vos te podés quedar con que fue débil a la pelota con Cuña. Y no, boludo. Para mí el error de Junior no es ese. Fíjate la acción del gol. Pelota larga de Casemiro para Rafinha. Rafinha quiere hacer un pie a pie. El famoso tac-tac
para sacar de la ecuación a su marcador. Ahí se le tranca la pelota, se le queda atrás la pelota. Y fíjate que Almirón por detrás, y ayúdeme chat, ¿quién fue el otro que salió? Creo que fue, porque había un tercero jugador, que le estaba tomando por delante, y Alonso comete un error. Alonso quiere quiere defender la acción de memoria. Alonso, ¿saben qué hace? Sale a cubrir, era Villasanti, ¿verdad? Omar no era, Villasanti, gracias Jorge. Queda Villa de frente, Almirón por atrás, Rafinha. Y Alonso, en vez de cubrir el pase interno, que es lo que termina realizando, quiere cubrir un eventual pase a Wanderson. Claro. Porque cuando Rafinha le queda la pelota atrás, frena y Junior, ¡tac!, se mueve. Sí. Se mueve tratando de adivinar que Wanderson le va a ganar la línea. Wanderson no cruzó al ataque en esa jugada. Rafinha estaba encerrado. Después, cuando Alonso se da cuenta de eso, quiere corregir. Pero cuando quiere corregir, ya tenía Acuña que le ganó la posición. Sí. Si es que él quiere corregir con más vehemencia, es penal. O sea, para mí ese no es el error. Para mí el error es la lectura previa de Junior que le hace quedar mal parado. Es así de simple. Ahí está la jugada. Justa. ¿Es Rafinha? Fíjate. Alonso va abriendo. Mira, Alonso. Sí. ¿Qué hace Alonso? Sí, va. ¿Viste? No, sí. Alonso quiere cerrar un pase atrás que no venía, no existía tal pase atrás. Nos quitaron el live. Hace rato ya. Mala O. Sí, pero ¿puedes retroceder? No, ahí va a ver la repe, porque en la repe se nota mejor el movimiento. Ahí está Carleto, ¿eh? ¿Transmitió ahora Carleto ayer? No, está bien. Paraguay tuvo un partidazo. Un error. No, yo creo que hubo muchos errores producto de un partido larguísimo. Mira, fíjate, acá se nota. Un error definitivo. En este plano se nota lo que intenta hacer Junior. Junior lo toma, y mira lo que hace Junior ahí. ¿Viste? Junior queda desentendido de la acción. Como que quiso cubrir un paso atrás. Mira, ahí va. No le entendí. Entonces cuando Junior quiere corregir, le cuesta. Y a ver acá. Yo le pregunto a los perros. No entendió tampoco qué quiso hacer. No, pero Alderete está fuera de eje ahí. Y acá los perros pero decían... ahí la maga. No, pero Alderete no estaba en esa parte. ¿Y qué le hubiéramos pedido ahí al gatito? Pregunto. Muchachos, ¿cómo pido? Espera. Escuchame. Igual, es demasiado para salir. No, pues yo pregunto, ¿cómo va a salir y literalmente dejar el arco libre? Exacto. Sí, igual, si salía Gatito y entraba al gol, así, iba a decir, Gatito. qué mal salió Gatito. O sea, hay cosas para recriminar al gato, sí, para mí. El tema de la salida. La pelota va atrás, papá, punta para punta, carallá y arriba. Ayer sacó 2 pelotas de gol increíbles. Sí. A Bruno Guimaraes, la de Bruno Ayer le saca un gol a Rafinha y le saca otro gol a Guimaraes. Yo entiendo que Orlando Gil está haciendo muy bien las cosas. Pero el arco de la selección, hasta que se diga lo contrario, es del gato. Sí. Es del gato. Sencillo. Es del gato, ya está. Si nosotros empezamos a dinamitar de adentro el proyecto Selección Nacional, vamos, frenemos un ratito. Sí. Yo lo que creo es que realmente Paraguay partidazo inúltimo. Tuvieron que hacer tiempo y pedir tiempo a los jugadores de Brasil. Más, en el segundo tiempo, Ancelotti hace un equipo saca ultra defensivo. Saca laterales ofensivos y mete laterales que hoy en día ya están siendo de centrales. Sí. Danilo, por ejemplo. Ya hoy en día ya es central más que lateral en donde está jugando. Pero bueno, son cosas. Hola Belén, ¿cómo te va Belén Rivas? ¿Cómo estás? Bien, pero igual estoy con un poco de tristeza. Creo ¿verdad? Que ayer lo que vimos con Franco allá en la Costanera era más o menos así. No entendía qué le pasaba al hincha paraguayo porque era como que no le podés pues reprochar nada al Faro. Obvio. Ayer jugamos, a mi parecer, jugamos mal. O sea, Brasil salió muchísimo mejor, con las ideas más claras. Brasil es Brasil. Tenía la obligación también de ganar. Ancelotti, local. Primer partido de Ancelotti. Totalmente. Igual, para mí, por momentos, Paraguay tuvo lo suyo, obviamente. Pero todos salíamos de la Costanera así, tipo, no podemos reclamarle... a ver, diría con un sabor amargo.
Ok. ¿Entendés? Porque creo que todos estábamos como para festejar y más aún porque Por todo lo que se preparó, ¿no? Más allá de eso, por lo que salió el resultado del partido de Uruguay. Exacto. Entonces era como que necesitábamos ese empate, esa victoria. Pero hay que decirlo, Brasil fue Brasil. Pesó la camiseta, pesó lo que es ser campeón mundial, lo que representa para el mundo el juego de ellos, y estaban obligados. Ancelotti igual a mí me pareció que en los últimos minutos ya estaba pidiendo hora, y por lo que decía Franco también por los cambios que metió, pues coincidimos en eso anoche, ¿verdad? Viendo ahí el partido, pero quedó ese sabor amargo. Y por otro lado, yo estoy convencida de que vamos a clasificar contra Ecuador acá, y me gustaría que sea acá, con nuestra gente, con lo que nosotros somos. Estaba escuchando que debatían sobre el tema horario, porque no se sabe si el mismo día o a la misma hora va a jugar también Argentina-Venezuela. Entonces dependemos de eso. Si es que, seguro que ya lo debatieron, ¿verdad? De que ganando Argentina a Venezuela en Buenos Aires, que nosotros ya prácticamente estamos adentro, ¿verdad? Vos sabés que quería tocar... Por eso el debate de qué hora se juega. Quería tocar otro punto que dijiste, que Brasil es Brasil, que pesó la camiseta. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? No estoy de acuerdo en ningún... en eso que dijiste. ¿Por qué? Porque ayer Paraguay peleó de igual a igual. Sinceramente. No es que porque pesó la camiseta ni nada de eso. Fue un error puntual. No, pero ayer jugó mejor Brasil. Sí, pero igual. No te tomo que Brasil es Brasil. ¿Entendés? Pero ayer fue lo más parecido a Brasil. Ayer, pero la presión alta que metió pero Brasil. Fue la mejor Brasil desde la final de la Copa América 2021. Sí. Eso es cierto. Jugó muy bien. El tema es el siguiente. Nosotros jugamos bien también. Al que recibimos Nosotros acá. jugamos bien también. El tema es que si era la Brasil más parecida, yo creo que iban a entrar 3 o 4 goles. Pero yo te voy a decir algo. Para mí Paraguay ayer no jugó bien. Yo digo que... ¿Sabes por qué digo que para mí pesó la camiseta, Marcos? Porque Brasil le bloqueó totalmente a Paraguay. Pero el tema de jugar o le no bloqueó jugar... a sus jugadores creadores. Para mí eso es el tema de jugar o no jugar bien. Si no había ese error de Junior Alonso, íbamos a decir que Paraguay hizo un partidazo. Hicimos lo que tenía que hacer. Pero escúchame. A eso es lo que voy, que depende mucho también del resultado. Vos podés jugar mal y sacar un buen resultado igual. Claro. El día que empatamos contra Ecuador jugamos muy mal. Cierto, y sacamos una jugamos con línea de 5 y nos defendimos. ¿Sabes por qué digo? Porque esta selección ha demostrado que tiene un nivel mucho más alto, bien. Ahí coincido, sí. O sea, comparar el día que jugamos contra Uruguay y hacer la comparativa cómo jugó un día y cómo jugó otra. Te pueden salir mal las cosas. Es lo más normal del mundo. O sea, el combo de Diego Gómez no fue. Bueno, pero escúchame, pero si no Ábalos no puede ser. Si no queremos hablar a nivel colectivo, tampoco hablemos a nivel individual. No, o si no, hablemos de pero todo. vamos a hablar de todo. Ábalos, por ejemplo, entonces, me parece... No fue un buen partido Ábalos no entiendo. Entonces, como hablamos de niveles individuales, tranquilamente podemos hablar de niveles colectivos. O sea, ayer, Paraguay... los dos nombres que Paraguay tiene para proponer aguantar el vértigo de cualquier selección top son Diego Gómez y Mati Galarza. Sí. Ayer Galarza no jugó y Gómez ya nos avisó Alfaro que no hizo pretemporada. Gómez lleva 1 año y medio. Directo a los Juegos Olímpicos. No es solamente el tema de los Juegos Olímpicos. Él terminó el año en la Major League Soccer y se fue al Brighton a jugar sin pretemporada. Fue directo. Esa es la verdad, muchachos. Después, Alfaro, magnánimo. Nadie pone en tela de juicio. Ayer de los cambios, el único cambio que fue diferencial fue Damián. Sí. No son más, menos o igual de patriota. Acá no es una cuestión de patriotismo, es una cuestión de analizar el partido. No, claro, totalmente. O sea, yo le banco a Alfaro. No, obvio. No, nadie habla mal. ¿Por qué hay gente que no le banca? O sea, aparecieron ya algunos en Twitter, pero hermano, son menos paraguayos son baiteando. Son menos paraguayos que no sé qué cosa. Baiteando. Yo con Alfaro, con estos muchachos, con esta albirroja, siempre. sea como sea que se dé la clasificación del siguiente combo, la idea de ir al mundial. Eso es cierto. Yo porque muchas personas después hasta hubieron memes y varias fotos, varias postales que preguntaban qué hizo Isidro Pita para no jugar. ¿Por qué Isidro Pita no jugó ayer? Porque muchos decían, bueno, es el partido de Pita. Todos es más lo mismo pensábamos. decíamos de Ángel Romero, que era su partido porque era su cancha. Claro. Son propuestas de juego distintas. Ayer Alfaro respondió demasiado bien eso. O sea, Alfaro dio ayer en conferencia de prensa dijo, Pita
Es un 9 para un tipo de partido, para un partido donde vos tenés que jugar al pelotazo largo y el 9 tiene que pivotear. O sea, Pita hubiera entrado en un 0-0. En el 0-1 buscó otro tipo de delantero como es Ábalos. ¿Jugó bien Ábalos? No. Ayer la gente se cansa de pedir al Kaku. No, El Kaku... No, pero espera, no es eso. El Kaku, yo siempre digo que Kaku es un jugador en un contexto de tenencia de balón. Sí. Claro. Ayer si entraba el Kaku no era para sacar a Miguel. O sea, fíjense que cuando sale Tony, que Tony estaba fusilado, Sí. dejamos de tener el pivoteo diferencial que tuvimos. Sí. ¿Por qué? Porque son tipos que aunque estén cansados tienen el pie de ángel, son distintos, son jugadores diferenciales, boludo. En un movimiento te Exacto. puede... Sí, te cambia todo. Yo lo único que he hecho en falta es que en los últimos 20 minutos no nos hayamos animado, sobre todo cuando hizo el cambio Ancelotti. ¿Qué hizo Ancelotti? Ancelotti sacó a Vinicius y puso a Gerson. Sí. Encontré un pensamiento como yo. Pasó de jugar... Hoy se podía animar más también en los últimos minutos. No, es que lo que pasa es que también, lo que sucede es que es difícil sacarle a Enciso, es difícil sacarle a Miguel. Obvio. Porque son tipos que en media jugada, en una frotada de lámpara, clean, caja ahí adentro. Pero ayer, de por ahí, en la recta final del partido, podías haber agregado un volante más, haberlo dejado a Migui por derecha, a Julio por izquierda, Damián con tu otro volante central que podía haber sido Diego o el que haya quedado en campo porque ya lo sacaste a Villasanti, y ponerlo a Ángel de segundo punta al lado de Ábalos. Pasa a jugar un 4-4-2. No te digo que te vuelvas loco y metan 4-3-3, no, tampoco la pavada. Pero ayer, cuando salió Almirón y cuando salió Tony, Paraguay en el segundo tiempo empezó a avanzar, arrancó la avanzada. Y cuando se hicieron los cambios que uno pensaba que iban a darle continuidad a eso, no. Paraguay perdió la pelota y Brasil se acomodó mucho más. Sí. Esa es la verdad. Yo sentía que en esos últimos minutos en el segundo tiempo Paraguay podía realmente animarse. Apostar a más. Sí, porque en ciertos pasajes me parece que tambaleaba mucho Brasil. Es más, por eso es que siento que Vini en un momento empieza a hacer lo mismo de siempre. Claro. Cuando empieza a perder el balón o a no tener un ritmo de fútbol, le quiere tocar la oreja al rival. Claro. Eso es un clásico de Vini. Claro. Y eso quería hacer y Gustavo Gómez no le permitió. Juan Cáceres tampoco. Juan Cáceres tiene que salir de su liga urgente. No, ¿Cómo se acaba de llegar? Y por eso tiene que irse a... ¡Qué jugadorazo! Pero Sí, Pero tranquilo, acaba de llegar y tiene un acaba de ser salario para comprado. solucionar sus próximas 2 generaciones, boludo. le hizo pelota a Martinelli, le marcó súper bien. A Vinicius en 2 partidos le marcó súper bien. Yo creo que Omar y Juan Cáceres deberían de dar un salto. Aunque haya llegado recién, Juan Cáceres me parece un jugadorazo. Y creo que debería de ir a otro club. Yo ayer tambaleé todito después de una botella, dice... hubiera dado oportunidad a Rubén Lescano, dice Panadas Grasosas. Yo vi que alguno pidió por él, pues yo no le hubiera tirado a Rubén en un partido contra Brasil para que debute en la selección. No. Legal, o sea... Mucha presión. No es una cuestión de presión, sino Y también el partido no daba para él. Sino de contexto, o sea, el partido no daba para agregar otro creador por dentro. El partido estaba para darle apertura por afuera. ¿Entendés? Era para tratar de buscar el desdoble constante. A Vinicius solo tenían que provocarlo con lo del balón de playa. Pero Enio Vinicius tampoco es bobo. O sea, no es Enio bobo. Nos han ido a mandar a expulsar en un partido así importante. Se ha comido rojas tontas también. Sí, digo pero... que lo veo fin de semana tras fin de semana. Yo creo que el factor diferencial, o sea, ayer Ancelotti agarró y dijo, bueno, este fue mi Real Madrid al 23-24, voy a tratar de replicarlo lo más parecido posible. Ayer Casemiro jugó de Casemiro, o de Tchouaméni, como en aquel entonces, el volante de marca. Intentó que Guimaraes sea su cross, con la diferencia que Guimaraes tiene otro tipo de ritmo, no es tan preciso y pega que da miedo, y ayer tuvo todas las facultades para hacerlo. La segunda amarilla tenía que llegar, O sea, Guimaraes fue el eje de Brasil ayer. Martinelli jugó de Rodrigo. Cuña jugó de Bellingham. Rafinha jugó abierto por derecha, fue el eje del equipo. Y Vinicius jugó como jugó la temporada pasada, de segundo punta, atacando el área
Entonces, ¿qué pasaba? Cáceres no sabía si tenía que marcar a Martinelli o si tenía que marcar a Vinicius. Y por eso es que de por ahí también, para mí el partido de Gómez con pelota no fue el mejor, pero Gómez tuvo que ser rueda de auxilio todo el partido para que no sea sobrepasado Juan Cáceres. Todo por derecha. Loco, ayer acertó Ancelotti. Sí. No pasa nada con decir eso. Fue más. Ayer Ancelotti armó el mismo, o sea, el equipo de Brasil cuando esté en todo va a ser afuera Martinelli, adentro Rodrigo, y en lugar de Cunha, si tiene ganas de jugar al fútbol, va a estar Neymar. Y ese va a ser el equipo de Brasil para el Mundial. Sí. Que ojo, yo no sé si Neymar, así como presionó Brasil, yo no sé si Neymar tiene espacio. Yo no sé. Pero no sabe ni qué pasa con Neymar. Neymar no sabe si está lesionado, si está farreando. No, si pasa que jugar, no quiere jugar. ayer le preguntaron por Neymar a Ancelotti. ¿Qué dijo? Es una cuestión que tiene su puesto asegurado, dijo. Ancelotti no se estudió muy bien. Es que lo que pasa, Torrega, yo le digo con mucho respeto, yo no creo que Ancelotti nos haya estudiado mucho. La verdad que no creo. Yo creo que Ancelotti dijo, voy a tratar de hacer lo más parecido a lo que me salió en mi último veredicto. Y si vos tenés a Vinicius Junior en tu equipo, trata de que juegue lo más parecido a su mejor versión cuando fue tu técnico, cuando fue tu dirigido. para mí que sí, eso es lo que le estudió legalmente. ¿Cómo le bloqueó total? Sí, porque... Y a nivel hasta salió a emocional, hablarlo. de por ahí yo me creo animo a decirte que vio el partido contra Uruguay. Es que lo que pasa... Porque Julito se bloqueó hasta consigo mismo. Yo lo vi en ciertos pasajes. No, lo que pasa es que tuvieron que cumplir tareas defensivas todos. Sí. Eso también es el tema. O sea, además, Enciso, independientemente de Ancelotti, si hay alguien que ya conoce a Enciso es Casemiro, con quien ya compitió. Enciso ha dado entrevistas hablando de que tiene eso. O sea, Enciso en un partido donde no fue diferencial, entre comillas, generó 2 amarillas. O sea, las 2 veces que arrancó Enciso le tuvieron que pegar una patada para cortarle. Él buscó que se lo patee. O sea, la plancha ayer de Guimaraes fue... Guimaraes, y bueno, la acción de Vini, Vini primero lo empuja, lo mide y le pega después abajo. le pega. O sea, yo creo también que el partido ayer por momentos era para tirarlo Enciso un poquito más por izquierda y que jueguen los 3 volantes. Y que Almirón, lo que pasa es que si vos te plantabas de esa manera ya era definitivamente cederle la pelota a Brasil. Sí. Nelson, hubieras invitado a ver al Faro un partido del Real Madrid en España, dijo. Bueno, las Me gustó cosas... un saludo que se hicieron con ¿Cómo? Carleto. Claro, Aura, Sí, Aura. Mucho fruteamos a Franco, pero el que no vino es Coque, ¿cierto? Ya pasó con Bielsa también ya hubo intercambio de camisetas. Sí. Yo no vi eso. Sí, es más, estuvo el presidente de la Conmebol también. Señor Alejandro Domínguez. Ahora sí, el presidente de la Conmebol. No, te estoy hablando de Uruguay, caballero. Claro, el presidente de la Conmebol estuvo en el partido de Uruguay, porque evidentemente no sé, siendo ahora... paraguayo y con el quilombo que hubo, no va a estar ahí en Brasil. Debe renunciar Gatito, Alonso y Nelson. Dice, Ay, ¿qué digo? Tenemos mucho todavía para hablar. 0986 15 2180. Irte, Mr. Tense. Cierto, tiene que dimitir. Decir las mismas pelotudeces de hace 6 meses. Ay, juez. No tiene nada nuevo, ¿eh? Nada nuevo, diría Anuel. Tenemos... Adelante. Luego pasé en el tema de lo que pasó en Kids. Ayer lastimosamente perdió la selección paraguaya, donde quizás se dio todos los resultados. Perdió Venezuela, empató Colombia, pero obviamente en un campo difícil contra una Brasil que empezó atacando con todo el primer tiempo. En el segundo tiempo quizás se arrimó más Paraguay hacia el lado de Brasil, pero tampoco te puedes descuidar mucho si no te metían 2, 3 más goles. La selección paraguaya que pierde su invicto, pero firme. Me parece que el destino quiere que Paraguay clasifique en el Defensor del Chaco, en el rugido del Defensor del Chaco. Y prácticamente ya estamos clasificados, nos falta un punto para asegurar la clasificación directa al Mundial. Y bueno, no, Pasión Kids, le quiero mucho. Qué grande, Pasión Kids, grande. Más audios. Buenas tardes, Pasión, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Hola, ¿qué los pides? Mi opinión con respecto al partido de anoche, lastimosamente obviamente no se nos dio el empate o la victoria, pero yo sentí que se les respetaba excesivamente a Brasil. Seguramente, ya sé,
que la localía va a pesar, sea donde fuere. Pero aún así sentí que se le respetó demasiado a Brasil y no tuvimos esa contundencia de partidos anteriores, ese atrevimiento de partidos anteriores de agarrar y contragolpear y atropellar. Ya se quiso cuidar seguramente el resultado, pero desde mi punto ignorante sentí eso. Gracias, amigo. Grande. Pasión Kids labura más que Coque, dice el chat. No, pero Coque laburó. ¿Coque laburó? Sí. Tenemos más audios. Estuvo en Pasión Media, tú. Pasión. Perdón, Olimpia Media. Buenas, muchachos. ¿Servicio? Marcos, No, servicio. Nelson, Cabo Blue. Hola. No, hay que crucificar a los jugadores. Dieron todo de sí ayer en el partido. Venimos de 3 mundiales a los que nos fuimos con estos mismos jugadores. La mayoría fueron parte de ese proceso. Nos acostumbramos nomás a ganar. Sí. Y lo que pasó ayer fue fortuito. Algo que puede pasar. A pesar de que me doxaste, Franquito, Ay. te banco. Si esperé 15 años, 3 meses más no son nada, dijo Pilsen. Y es lo importante. Buena refrán. Jugaron. muy bueno. Pero es que no hay nada que reclamarle a los jugadores. No hay nada. No hay absolutamente no hay nada. Ni al Gatito, ni a Junior Alonso, ni a Alfaro, ni a cualquier jugador que ayer haya defendido la camiseta y el Algo escudo de que Paraguay. puede pasar. No hay por qué reprocharle absolutamente nada. 9 partidos sin perder, una racha que hace mucho no teníamos. Veníamos perdiendo, veníamos pasando vergüenza, éramos la vergüenza, no voy a decir lo que iba a decir, pero ayer Paraguay jugó, perdió 1-0, como lo decía Nilsson, con una de las brasiles que demostró, o sea, la más parecida al Brasil. Perdimos bien, muchachos. Apenas mil. Perdimos bien 1-0. Y ya está. No hay que buscar un responsable y apuntar, no que Diego Gómez, no que Junior Alonso, no que Gatito que no sale. Obviamente que eso se puede mejorar. Y gracias a Dios, prácticamente ya estamos adentro. Entonces, ¿qué van a reprochar? ¿Quiénes son ustedes para decir algo por estos jugadores? Ni nosotros somos absolutamente nadie. Igual van con la crítica. Obvio que sí. Pero el tema es que en un partido malo ya le solté la mano a todos. Y eso no está bien. A él le suelta la mano. No está bien. No se hace. No. Nadie le va. Y salía a reprochar y sacar los memes con Junior Alonso, que eso es normal, obviamente. Pero estamos hermano, en una situación. antes del partido de ayer, Era el mejor lateral. mejor lateral de todo, Junior Alonso. Y después, ¿qué pasa? Tuvo un error de lectura. Lo dijo Nelson. Entonces, ¿por qué vamos a tener que buscar un responsable? No, ya está, solucionado. Va a pegar clasificar en casa. Eso es lo importante. Y las fechas coinciden. Qué loco. Hoy me enteré mediante Nelson el tema de las fechas de septiembre. Está bueno eso. Está bueno. Coincidencia. Que podríamos clasificar Aunque según cuentan podría cambiar, así que tenemos que esperar. Hoy ¿Por lo que qué? sí falta es que un año para el Mundial. Un año. El ¿A la 11 fecha? de junio del 2026. En un año empieza el campeonato del mundo. Vamos a estar comiendo ya nosotros, Pancho. ¿Eh? Espero. ¿Eh? Espero. Gestión. Ay, Dios mío, Pancho. junio, pero Hot dog, recién está. Vos estás en estudio, man. Llega a suceder eso y yo renuncio. Hoy lo digo. Estudio de la CNN. ¿Te imaginas? Estamos ya trabajando en la estudio de alquiler, estamos trabajando. Sí, pues ese es muy loco. ¿Cómo es lo que se hace eso? ¿Qué? Bueno, así como lo hace tipo la prensa uruguaya la vez pasada que estuvo en una cabina del canal del fútbol. No tenía idea. No, es gestión. Oye, Gestión. eligieron la mejor cabina. Hola. ¿Sabes lo peor de todo, chat? ¿Qué? Que ahora tenemos que volver a la realidad de Cerro y Olimpia. No, tranquilo. Pero porque el Tristísimo, clausura puede ser bueno. Pero Cerro tiene que contratar y no está Pero no, contratando. aguanta. Tenemos que ¿Qué jasó? Yo Empieza. concuerdo con Franco. Aguanta. ¿Qué Perdón, jasó hablar de perdón, Cerro y pero- Olimpia ahora? Tristeza, ¿cómo no? ¿Cómo que viejo? tristeza, Cerro juega hermano? octavo final de Copa Libertadores. Sí, pero Cerro tiene que reforzar, no está reforzando, empezamos pretemporada. Estrés, no más que tristeza, estrés. Porque es estresante la situación de ambos clubes. Olimpia, imagínate lo que es la noticia de mi querido Olimpia. ¿Cuál? ¿Cuál es?
Y que paga, que no paga, que paga, que no paga, que paga, que no paga. Nosotros, y nosotros. Pero Cerro también. No puede no contratar a Cerro. Yo estoy hablando de mi club, que pero esa es la novedad, ¿no ya, la novedad que tiene 3 jugadores y ya está empezando a trabajar. El Mundial de Club empieza... Sí, ese va a estar bueno. Tenemos que ver los paraguayos. Avancemos. Claro, hay partidos, hay lindos partidos, hay que ser sincero. El 18 juega el Madrid. ¿Contra quién juega el Madrid? Al Hilal. Primer partido. Al Hilal. Lindo. Hay que seguirle a Kaku, a Zavala, los olimpistas. Mateo Gamarra va a estar para volver Olimpia. Espera, esa es una información. Información de Arena Infran. Para mí es una gran noticia para Olimpia. Mateo. Y para Mateo. Mateo Gamarra está a punto de volver al decano. Esta información que viene de el colega Ariel Isfran, que acomodaría bastante lo que sería la saga central de Olimpia, porque hoy por hoy, ¿quién es la saga de Olimpia? ¿Quién es? Maciel. Licha, no estamos seguros si sigue. Capazo fue que decayó al final. Capazo está prácticamente descartada la operación. Claro, va a Peñarol. Cuenta que podría ir a Argentina también. Sí, ahora mismo la línea central de Olimpia es Maciel Junior Barreto. Maciel, no, pero Maciel va de préstamo. Ah, cierto, Santa. Vos quisiste hacer un baitero de la Gran 7, quisiste pegarle. Cierto que se da de préstamo, perdón. Entonces, Junior Barreto y Hugo. No, la saga central de Olimpia ahora mismo es Lisandro López y Mateo, que se va a oficializar. Cierto. Bueno, pero hoy en día no se sabe la continuidad de Lisandro y tampoco se confirma. No, pero es que en ningún momento se dijo que ella se fue. Lo que pasa es que vos sos un baitero. No. Vos querés vender lo mío que me diga que te pregunte quién es el lateral derecho de Cerro. Alan Núñez, ayer estuve con él. Bueno, está bien. ¿Qué ayer estuve con Alan Núñez. Claro. Seguido por el Al Ain también. Me saludó. José Franco. No, muy buena onda fue con nosotros, yo y Nelson allá en París. Nos tira toda la data. Nelson y yo, perdón. No tenés que decir toda la data porque la vas a quedar como que te dan información. ¿Qué información no va a dar? Nos decía, ¿cómo están los muchachos? ¿Cómo andan? Llegaron, eso no es dar data. Eso no es dar data. Es ser buena onda. Es ser educado, ¿no? Sí. Y le preguntaba, no me hagas. No hay nada de velar todo. No hay que velar las cosas. Tranquilo nomás, no, viejo. Sí. Y hablando de los refuerzos, Licha, Maciel y Prato están entrenando aparte, dice. Todo apunta a que no continúan, dice Alan Olimpista. Mira ese detalle. Él estaba de viaje, yo vi en su Instagram, Prato. Estaba fuera del país, fuera de Paraguay. Ahí está, Prato. A mí me parece que Mateo es un gran refuerzo para Olimpia. Recontra. Paranaense y Cruzeiro. Sí. Para mí va a jugar Barreto Gamarra, va a ser la saga central de Olimpia. A mí me convenció muchísimo Mateo Gamarra en la época de Olimpia acá. Pero en demasía. La saga, el último momento que tuvo era Zárate Gamarra, si mal no recuerdo. Zárate iba de lateral. Romaña, papá. Romaña Mateo fue la última gran saga central de Olimpia. Qué tremendo jugador Romaña. ¿Él está en San Lorenzo? ¿Sigue ahí? Sí. Qué loco. Después... Pero al olimpista le gusta este rumor de que podría volver. No, es que está prácticamente Mateo. cerrado y va a rescindir contrato como jugador libre. Me gusta. Un jugador que necesita. ¿Vieron cómo puteó Messi ayer? Messi está... Pero eso tiene un contexto. Porque James Rodríguez había hablado después. No, le puteó al árbitro también. Esto lo generás vos. Esto que pasa lo generás vos por cómo cobrás. Nelson, pero eso tiene un contexto otra vez. Porque ellos se vuelven a encontrar después de... Pero Messi fue quien había dicho que una Copa América estaba preparada para que sea campeón Brasil. Y después... Así que... Lo mismo no me dijo James. No, a lo que me refiero nomás es que... Nadie es santo en el fútbol. Exacto. Nadie. O sea... Estamos hablando de que en su momento Messi dijo que una Copa América se armó para Brasil. Dijo eso en suelo brasileño y no pasó nada. Y James Rodríguez dijo literalmente de que el árbitro favoreció a Argentina. Lo que pasa es que Argentina tiene un modus operandi a los Peaky Blinders cuando juegan en Buenos Aires, que te van todos los perros de presa y te ganan por demolición.
Otamendi se te va Otamendi, se te va el Cuti, se te va Paredes. Julián Álvarez le dijo a Lucumi, ¿dónde jugaste? ¿Dónde jugaste? Y Paredes. Yo me reí de... Te falta mucho. Sí, Richard Río me reí. Yo creo que ni los argentinos ya se tragan muchas cosas. O sea, no puedes estar peleándote con todo el mundo. Es que es cierto. O sea, todos los partidos lo mismo. Si no es Paredes, es De Paul. Si no es Enzo, es el otro. Si no es Otamendi, es Romero. No puedes vivir toda tu vida haciéndote el malo, boludo. Es como que todo el tiempo querés forzar el aura. Ya está, boludo. Ahí el grande de verdad es Messi, boludo. Che, ¿cuál es la lesión de moda en la muñeca? Pregunto. Porque hay como una... ¿Por lo de Barcelona decís? No, hay como una colectividad de jugadores, sea en la TAM, sea en Europa, de esa venda en la muñeca, en la mano. Ayer, por ejemplo, Rodrigo de Paul, Macianga le dolía su mano todo el tiempo, su muñeca. Yo no sé qué onda, no sé. Bueno, quiere llamar la atención, por eso yo estoy hablando claramente de él acá, ¿verdad? Pero se apretaba la mano así, no sé, buscaba que se le enfoque demasiado. Él tenía el vendaje, y lo digo esto porque no vi el partido en vivo porque estaba allá, pero después me saltó justamente un clip así en Twitter de la cantidad de tomas que le hicieron a De Paul agarrándose de la mano y la venda esta que quieren mostrar. No sé. No sé si es una lesión de moda o alguien implementó esto. No sé realmente de dónde habrá salido, pero eso es cierto. Eso es cierto, que casi todo ya... El tema de los vendajes lo que se habló mucho del Barcelona. Que el Barcelona ponía un vendaje especial para los jugadores y en su selección no jugaban con ese vendaje y le estaban acusando de dopaje, por ejemplo. Eso pasa mucho en Twitter. Que se pinchan y se pone la venda para que no se vea y en sus selecciones no se dopan. Eso es lo que yo vi en Twitter. A full todo. Yo vi que en Enciso ayer le pusieron, no sé si se lesionó, la verdad no estoy en desconocimiento, pero en un pasaje se lo ve que él se va hasta el médico y acusa como un rostro de dolor y lo tuvieron que poner, ¿verdad? Por el dedo gordo se veía que estaba más vendado. Pero yo te decía lo de Paul, yo me refería a eso, ¿verdad? Acá, por ejemplo, estoy viendo una imagen donde se pelean justamente Otamendi y Richard Ríos y le muestra la copa. Pero le dijo algo. Sácate la vinchita. Richard Ríos le dijo algo que ya no... ¿verdad? Vale la pena reproducirlo, muy grosero. No, nada que ver. Calle como se estira. Acá voy a poner el audio. Mientras... ¿ya tenés? Sí, ya tengo. Acá está. Okay. Ya estás viejo, no te da ni para correr, le respondió Richard Ríos a Otamendi. Está tratando de controlar a Leandro Paredes. Ya está viejo, no te da ni para correr, bobo. Y ahí le mostró la... Acá informa, cambiando drásticamente el carril de la información, ¿no? Okay. Bruno Pon, en realidad Dani Maciel informa que de mutuo acuerdo Sergio Araujo podría rescindir con Cerro Porteño. Esto debido a que el jugador debe operarse de la rodilla. El jugador está consciente de la situación y se llegaría a un mutuo acuerdo con el club azulgrana para no continuar en Cerro Porteño. Se va un grande. No, se va un grande. Si se va, se va. Y si no se va, no se va. ¿Qué te pasó? Sí, está rojísimo. Te quedó. Ayer... No. Araujo... Me planchó Enzo Fernández. Enzo Fernández. No, Araujo... ¿No te gustó en los últimos sí, pero no podés partidos? Jugar a Araujo por 3 partidos. Tuvo casi 1 año y medio, ¿verdad? Sí entro más que... No llegó ni a un año. No, ni un año, ¿verdad? No. Creo nomás que la solución puede ser peor que el problema. Eso es lo que me da miedo. Che, que traigan cualquier paquete y haya sido este paquete era mejor. Eso nomás siento. Hacelo coto. Dice Carloncho. También informa Bruno Pon que en las próximas horas anunciará a 2 refuerzos. Cerro Porteño. Pero ya... Lateral izquierdo y un volante. Fabri Peralta.
Alan Coyote Rodríguez. ¿Tenés data? No. Tengo presentimientos. Para mí que voy a hacer clip, eso para que quede así. Tengo presentimientos. Hasta, Conociéndolo a mi club. tengo presentimiento también. Yo sé que Alan seguramente va a venir. Es lo más cerro que hay. ¿Alguna vez escuchaste algo? No, pero como está ya en la segunda Brasil, creo que está Alan. No va a ser tenido en cuenta seguramente en su club, por eso está cedido a la segunda Brasil. Cerro le encanta traer jugadores de vuelta. Hijos de la casa. Yo creo que Coyote va a volver. Lo de Fabri yo apuesto, si es que se da. Si es muy real. Es muy cerro traerle vuelta a esos jugadores. Yo Vos mismo pediste en algún momento también que por favor, él creo que sería acertado. Creo que él necesita de Cerro y Cerro necesita de él. Cerro Porteño que busca refuerzos, entonces si se está hablando de la presentación de refuerzos, ya se está Campo, Alan Rodríguez, la deuda. Sale. La deuda y se debe pagar la inhibición. La de Chico, la de Aquino. Pues nadie sale a hablar de parte de Cerro. Porque en Olimpia por lo menos Cote ahí. Se hizo una asamblea ahí. ¿Verdad? Salió, tiró ahí una que otra bombita, chismecito, bum, 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 bum. Que amistoso, que se va a préstamo por el Mundial de Clubes, que viene Julano y todo eso. Pero por Cerro al menos yo no le escucho a nadie que hable sobre la actualidad. ¿Quién es el vocero, Franco? Hace mucho. Yo la última vez que escuché mucho de Cerro fue que se habló justamente de la deuda que se iba a pagar, que era el vicepresidente. Yo no sé si Cerro tiene un vocero. Yo creo que Cerro no tiene un vocero oficial que quiera hablar, se lo hablar. Petengil había salido a hablar y dijo que se van a pagar las deudas. Carrizosa habla. El que menos habla el presidente. Pero el presidente no. No, hace mucho no escucho más que hable el presidente. La última vez que lo agarraron fue en una de la presentación, o sea, inauguración, no sé. De una estación de servicio. Exacto. Ahí fue que habló. Pero de parte de él no, ¿verdad? O sea, que él tipo haga. Yo recuerdo el último de su video de despedida. ¿Sabes lo que pasa? Que Zapata está en un momento que diga lo que diga se le va a fundir. Sea bueno o sea malo, se le va a terminar fundiendo, pues ya está de salida y... Imagínate nacer Zapata y te hace manifestación frente a tu casa tirándose por uno. Ya está nomás entregado, ya no vas a ni salir a hablar. ¿Qué me vas a decir si te van a terminar puteando nomás? 0986 15 21 80, vayan mandando sus audios. Acá, por ejemplo, sigue agregando. ¿Qué pasó con los policías, a los paraguayos? Mucha gente dice que es porque el brasilero estaba queriéndole pegar al paraguayo. Otros dicen que se peleaban los de Cerro por culpa de los Olimpia, que los Olimpia se peleaban con los de Cerro. Yo vi un video donde un hincha paraguayo le mete una patada voladora. Justamente lo compartió Unicanal. Le mete una patada voladora a un policía, bro. De Toto era. Sí, para mí que Toto fue. Y Toto un tema. Porque otro Renato Pro no había subido también. Los perros dicen que, que eran entre paraguayos la pelea, otros dicen que los policías no eran unos amores. Pero ayer se moquetearon también los hinchas brasileños en el Neoquímica. Pero si fue Pro no habrá sido de espalda. Sos muy bueno. Sos muy bueno. No, ya tengo. ¿Sabes qué para mí pasó? Hora de sueño, no me estoy preocupando. ¿Viste que se metieron los buses? Yo creo que le bajaron. Yo creo que obviamente que las policías brasileñas no son angelitos. O sea, han de ser lo peor de Sudamérica, yo creo. No sé, el peor departamento de policía de tener, los más violentos. Pero yo creo que... Y después salió el tema del rumor de Barra de Cerro y Olimpia que se enfrentaron, ¿verdad? Yo creo Ese que otro rumor. Yo creo que la Barra de Olimpia nomás se fue, la Barra de Cerro no estaba bien. Información, ojo con esto. César Luis Merlo, Universidad Católica, está en negociaciones con Daniel Garnero, entrenador ganador de 9 títulos. Después de una serie de charlas con varios candidatos, se busca llegar a un entendimiento con el argentino. ¿Qué equipo? Universidad. Mamita querida. Repetir la información. O de Chile. No, de Chile, Universidad Católica de Chile. Ah, la U Católica. La U Católica. Está para la U de Chile y la U Católica. No, la U Católica. A que jugó ahí. Jugó ahí Garnero. Agarró su teléfono, Nelson. ¿Epa? No sé. No, verá. Profe, acá me llega la
¿Pero por qué justo agarrar el teléfono? Ah, ¿por qué no contó él, dice? No sé. Nelson, ¿vos sabías? Nelson está bajón. Lo llora Nelson. Qué lindo la U. ¿Estará viendo fútbol chileno, Nelson? Gary Medel juega en Católica. Era- Mira cómo empezó a buscar. La plantilla. Eugenio Mena. Mena, el que era de Chile. Mena. El seleccionado. Sí, Y el capitán, el capitán es San Pedri, ¿eh? Lindo proyecto, ¿eh? No. Hay que trabajar acá, dice el vago. Hay que y trabajar. su extremo por derecha es Bello, el jugador de la selección venezolana. Qué lindo, qué bello. Me gustó eso. Hay que trabajar acá. Tiene un No jugador... tiene presencia en Copa, ¿verdad? Este año. Tuvo. Y para el máximo goleador de la historia de la Católica, San Pedri. Pues, por años. Oicota. Bueno. Atendé cómo le presentaron. Ganó la Copa Sudamericana. Fracasó en Brasil. No, y ahora suena como DT de... ¿Cómo? No. ¿Qué Pero digo? hace una hora dijeron que Miguel Ángel Ramírez es el candidato número 1. Y ahora Merlo salió a decir. Yo confío en Merlo. Yo confío en En Merlo. otro Fabricio Romano latino. Latino. Sudamericano. Sudamericano. Argentino es, ¿no? Cureba. Orgullo. Oh, Velar está ahí. ¿En serio? Mira. Fernandito. Ah, ex Cerro. 14 años metió un gol a Olimpia él. Me Mismo. acuerdo, era el más joven en convertir, ¿cierto? No, él está en... No, en un español estaba él. Pero ¿O se le Garnero fue ahora ahora? está sin club, ¿verdad? Sí, Garnero está libre. Y le viene bien salir del país. Ahora mismo su figura está muy quemada ya para Paraguay. Lamentablemente. Buen técnico, pero la selección no le vino bien. Una nueva liga que conquistar. Tira. No. No, repetimos lo que dijo Franco. No. Ah, los mejores días. Cállate. Te digo que no. Pero bueno, hoy empieza la inigualable Copa Paraguay, dicen. Ya empezó. ¿Ya empezó ya? 27 de mayo. Ya, hace mucho ya. Pretemporada el tema de ahora. Sí, ahora va a estar lindo. Full pretemporada. ¿Quién decía así? Full. No me acuerdo. ¿Quién era? Full. Avancemos. Mira, hoy tenemos programa en... Hoy salimos por ti. Ahí pasó recién. ¿Salimos, vio? Sí, salimos. Hoy salimos por Tigo Diga. Sports. Hoy vamos a estar por Tigo Sports a las 21 horas, obviamente con el programa a full. Vamos a estar hablando, vamos a estar analizando todo lo que dejó el día de ayer, el partido ante Brasil. Hoy tiene que estar. Hoy a las 21 horas chat. Hoy a las 21. Voy a estar más suelto, le aviso ya, más suelto, más tranquilo. Espera, Marco, te iba a decir algo. Del heart. Algo así, fuera de lo profesional. Fuera, Aninati. Fuera de lo profesional. Como una amiga. Ok. Como una Lo tomo, brother. Lo tomo. Te vi mal ayer después del partido. Te ¿Te vi ves? muy tocado. Sí. Viste que yo siempre veo tu historia y... Bueno, Paraguay, tal cosa, hey, ¿verdad? Pero ayer tu video... Es que hasta el... Me dolió. hasta Después te envié el- unos cuantos audios, nos Sí, enviamos. Sí. No, es que hasta el... En el momento en que llega el gol de Brasil, el segundo tiempo como que había esperanza, después veía los 85, después ya agregó 4 y obviamente que Pureta. que me puse muy bajón. Me puso muy bajón, sinceramente, porque ¿qué pasa? Que vinimos acompañando todos estos 9 partidos y antes inclusive de la selección paraguaya con pasión. Y nada, es algo que iba a acontecer y bueno. Hoy, nosotros no grabamos, muchachos. No, ya se grabó de 12 a 1 grabamos. No hay nada de decir eso que te van a creer. ¿Qué pico van a ¿Cómo creer? pico? Obvio que saben que el programa antiguo como va en vivo. ¿Qué pico Nada, van a se va creer? educado, boludo. ¿Vieron la remera de Boca y River? Están buenas. Está muy linda, Está muy Pero siento que son muy King League. No, Kings League. Y por una bajada de la marca. Eso es cierto. Pero está bueno que vayan de vuelta a los retro. Me gusta un poco.
¿Sabes? A mí el que no me gustó, y creo que ya lo hablamos acá, es la remera de España. ¿Cuál? ¿A la actual? La actual. La que jugó contra... Exacto. A mí tampoco me gusta. Qué fea. Horrible. Con todo el respeto que se merece España. Yo hablo de la indumentaria nada más. ¿Las 3 tiras o el felino? No sé, yo veo acá tiene un gris raro acá abajo. Porque viste que tienen esa línea que son de la marca justamente. Las 3 tiras parece que era. Ahí y después todo amarilla ahí. Nelson ahí. ¿Eh? Las 3 dice, las 3. Bueno, señores, 21 horas hoy Tigo Sports, Tigo Sport. Así que Sí, vamos a estar hoy, Belén, ¿eh? claro. Vamos a estar En vivo. en vivo y en La directo. gente ni opilla cuando son las cosas en vivo cuando hay grabado, gente. ¿Cierto? Siempre lo hacemos en vivo. a la Vos noche. que ya capaz, o sea, Nosotros ya solemos grabar grabaste. cosas en gran grandía. Mm, Sí, la gente repilla. al toque luego, Re ¿verdad? recontra. Te pilla demasiado bien. Y bueno, F9, F25, F10, F12. ¿Quieren jugar fútbol 11, pelo, muchacho? Coque también usa el baño de Tigo. Rapidísimo. Bien, saliste de esa. Rapidísimo. Vamos a jugar fútbol 11. ¿Se puede? Los últimos 4 minutos, un fútbol. Los suscriptores ya vimos el programa grabado, dice. Claro. No, Muchas gracias a todos los que se suscriben. Cierto, vayan suscribiéndose, muchachos. Ya pasamos el programa ahí, ya pasamos. Avísenle a los de Tigo Sport que no se puede hacer pausa en Twitch. Ya saben cómo. Tranquilo, ellos saben más que nosotros, muchachos, tranquilo, nada. F25, ya le avisamos, King, tranquilo, nada. Tenemos Tía, un mate ya. un fútbol grita así. Dam, ¿ya gusta la mate hoy? Estira un mate. Mate va a traer Dam. Dam va a traer. La cabranal, te traje un regalo de la costanera. Sí, ¿eh? Le pegó la corazón. Ah, qué mal que vi, loco. ¿Y para mí? Yo vi una así. ¿Y para mí? ¿Y qué me trajiste a mí? Tengo también. Te voy a traer a la noche. Legal. Cuando vuelva para el. Viste como yo más. Ahí está. No, venga. Para vos, venga. Cañín, venga. Para Pablo. A ver, sí. Sube un poco. Tiene que pedirme. Dan me pidió. 2024-25, los jugadores más valiosos de la Superliga. Osimhen de primerito. Osimhen Vinicius. Yo no juego a este muchacho, No. no, porque yo no veo bien de lejos. La liga turca esa, Liga Turca. Ziyech. Con... Ziyech. Voy a buscar mis No. zapatos de ese lado. Bueno, saca ese, vamos a poner el Full Grid, porque tenemos 3 minutos y no vamos a completar en 3 minutos de este. Poner más... Pone, ahí está. Ese. Leyenda. Dale. Y buah. Ok. Este es mi palo, a ver. A ver, arriba, ¿qué equipos son? Valencia, Napoli, Brighton, Roma y Liverpool. Pone... Milner. Milner, Brighton, Liverpool. Milner. A eso. Qué jugador. Milner. Ese. Bien. Poneme Napoli. Roma, Francia. Tiene que ser... Hija de mil, Roma, Francia. Keita no era francés. Keita el de Barcelona jugó en Roma, pero no era francés. Farfán, dice Conate, dice los perros. Conate, prueba, por favor. Conate con K. Claro. Con K, Conate. Liverpool, Francia. Sí. Conate. Liverpool, Valencia. Está complicado este. Liverpool, Valencia. Brighton, Roma, Brighton, Napoli. Este está muy difícil. Sturridge, dicen los perros. Probamos Sturridge. Hoy el chat está haciendo todo. Sturridge. Exacto. Pero no jugó en el Valencia Sturridge. No, dice el perro. Tiene que ser un español que haya jugado en el Liverpool hace no mucho tiempo y no sea Fernando Torres. Señoras y señores. Estamos complicados, Rafa, ¿verdad? Estamos complicados. Ahí va Rafa. A ver si Rafa le mete. Adelante. Enter. Dale, enter. Proba, Fabio Aurelio. No entra. Bien, Rafa, ese es retro.
Aquí. Rafa agarró la compu, Rafa agarró la compu. Pará un poco. Hace todo nomás ya, Rafa, porque tenemos un minuto. Hace nomás ya todo. Koulibaly era francés cuando estaba en el Napoli. Con K. Pero no sé si cuenta. Koulibaly. Ahí está. No, ya no cuenta más como francés. Y no cuenta más este juego porque nos vamos, señores. Nos despedimos. Hoy de la noche estamos con Tigo Sports. En el programa a las 21 horas. Vayan, estén preparados, Vengan con todo. Que vamos a estar leyendo el chat. Vamos a estar full. Bueno, nos vamos. Gracias, Belén. Gracias, Franco. Gracias, Nelson. Nos vemos hoy. Chau. Igual.